En este bloque trataremos todo lo relativo a los procesos de integración, su, su concepto, sus características generales, el esquema orgánico que pueden llegar a tener, entre otras particularidades. La- el presente PowerPoint se ha elaborado en base al libro de la doctora Sandra Negro, Derecho de la Integración, que ustedes tienen indicado en la bibliografía y que se encuentra disponible en la biblioteca de la facultad. Los procesos de integración están íntimamente, la mayoría de ellos, relacionados con el comercio internacional. En el comercio internacional podemos observar distintos tipos de relacionamiento. Puede ser bilateral, solamente entre dos estados, o puede ser multilateral. Dentro del comercio multilateral, esto es entre más de dos estados, vamos a encontrar variables, pero una de ellas y la más importante es el conjunto de acuerdos comerciales que se nuclean en la Organización Mundial del Comercio, que tiene en la actualidad más de 150 miembros. La Organización Mundial de Comercio tiene por fin lograr el libre comercio mediante la eliminación de trabas arancelarias y pararancelarias. Pero no estamos y no constituye un proceso de integración. Por un lado, la Organización Mundial de Comercio, pero también por otra parte rigen tratados entre estados de carácter multilateral o bilateral por fuera, valga la redundancia, de los de la OMC, que pueden presentar distintas variables, las cuales se exponen en la Filipina. Pero en líneas generales, estos tratados tienen una finalidad: facilitar el comercio entre los países y el sistema de inversiones. Pero no necesariamente ellos han de implicar un proceso o esquema de integración. Hay unos que tienden a un esquema de integración futuro, pero no necesariamente llegan a constituir un proceso de integración. La Organización Mundial de Comercio se basa en el principio de la igualdad de trato. Lo que busca es la liberación del comercio mediante la eliminación de barreras arancelarias, estamos hablando de derechos aduaneros, y también pararancelarias, por ejemplo, medidas fitosanitarias, por dar un ejemplo. Y a su vez que un país dé el mismo trato a todos sus socios comerciales, a otros estados que se constituyan en sus socios comerciales, que no haga diferencia en cuanto al tratamiento que dan a los productos de uno u otro país. Esa es en líneas generales la finalidad que se persigue. Sin perjuicio de ello, la propia Organización Mundial de Comercio contempla ciertas excepciones a ese arreglo o principio que la rige, y entre ellos se cuentan los acuerdos comerciales regionales. Y dentro de estos acuerdos comerciales regionales vamos a encontrar los procesos de integración. Una de las características de los procesos de integración con una finalidad económica o comercial justamente es que se establecen pautas o regímenes arancelarios y pararancelarios para los miembros del proceso de integración que son más beneficiosos para el comercio entre ellos que los que establecen para sujetos o estados o territorios aduaneros que no forman parte del. En este caso, en la presente filmina, vamos a encontrar un listado de los procesos de integración de América Latina. Los procesos de integración tienen la particularidad, y eso lo vamos a desarrollar en filminas posteriores, em, de agrupar fundamentalmente a estados que son vecinos o que pertenecen a una región. Por ejemplo, en el caso
de la Comunidad del Caribe reúne a países del Caribe. El Mercosur reúne a 4 países vecinos entre sí, sus miembros originales, que son Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela y en proceso de incorporación Bolivia. En la Unión de Naciones Sudamericanas, en cambio, abarca también, si bien regional, abarca a todas las naciones que integran Sudamérica, no solamente las que citábamos que integrantes del Mercosur. A su vez, los estados pueden ser parte de distintos procesos de integración. Así, por ejemplo, Argentina integra el Mercosur, pero también integra la Unión de Naciones Sudamericanas o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Para dar un ejemplo. Por integración, básicamente, en términos generales, entendemos la constitución de un todo con partes que estaban previamente separadas. Y esa integración puede tener distintas finalidades: política, cultural, social, económica, o integrar muchas de estas finalidades. La integración económica propiamente dicha responde a dos teorías. En la teoría europea hay integración económica cuando hay eliminación de aranceles que se instrumenta mediante la unión de mercados para formar uno solo. De ahí que hablamos de mercado común. En cambio, para la teoría latinoamericana, la integración está dada más bien por esquemas o regímenes jurídicos que establecen un tratamiento preferencial de mercaderías, servicios, en el marco de las excepciones que admite el GATT y que es el Acuerdo General de General Agreement on Trade and Taxes. Ese es el nombre original en inglés, el Acuerdo General para el Comercio e Impuestos, que después es receptado en la Organización Mundial de Comercio. Vamos a encontrar las siguientes, especialmente en aquellos procesos, o específicamente, perdón, en los procesos que son de integración económica. Área de preferencias arancelarias, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica. El área de preferencias arancelarias es la primera etapa del proceso, donde lo que los estados establecen es justamente un sistema preferencial de aranceles para su comercio internacional, que se diferencia del que aplican a terceros países y en donde obviamente es más favorable para el comercio entre ellos. Luego, la segunda fase es la zona de libre comercio. Acá lo que se propende es a la libre circulación, es decir, mediante la eliminación de medidas o estableciendo medidas preferenciales para la circulación de bienes y servicios. En el caso de la unión aduanera, la doctrina distingue entre unión aduanera perfecta e imperfecta. En la unión aduanera perfecta, la aduana de cada país podrá cobrar o percibir los derechos de importación y exportación de los productos que ingresan en su aduana, pero no retiene tales derechos, sino que los vuelca, lo que es percibido se vuelca en un fondo común que luego es distribuido entre todos los miembros del proceso de integración económica. En otras palabras, los productos de países que ingresan a cualquiera de por cualquiera de los territorios de los países que integran el sistema, o que se exportan desde esos estados a terceros estados que no integran el sistema, pasarán por una única aduana. En el caso de los que se importan, ingresan por una aduana y después de cualquiera de los países y después pueden circular libremente o ser comercializados libremente en el resto de los países que integran el sistema sin tener que pagar nuevos aranceles de tipo comercial.
Lo que se percibe originariamente por la aduana que ingresa va a un fondo común que será distribuido. En el caso de las uniones aduaneras imperfectas, se suele contar con un arancel externo común a todos los países del proceso de integración, pero el producido de los derechos aduaneros queda para el país de la aduana que los ha percibido y no se reparte entre los demás socios. El mercado común es la cuarta etapa, mucho más ambiciosa. Aquí ya hay una unión de mercados y por lo tanto a la libre circulación de bienes y servicios se agrega la libre circulación de capital y de trabajo. Es decir, hay mucha mayor flexibilización para que capitales de la nacional en un estado puedan em, trasladarse hacia el territorio de los otros estados del esquema de integración, que es los que se establecerían para terceros estados que no forman parte de ese esquema. Y la Unión Económica ya es el máximo estadio en donde no solamente hay transferencias de competencias microeconómicas, sino también macroeconómicas, con políticas económicas comunes a adoptar por todos los países del esquema e inclusive llegar a un sistema monetario común, tal el caso de la Unión Europea, que cuenta con una moneda única para todos sus países miembros. En los procesos de integración hay algo que es fundamental y es lo siguiente. Por una parte van a estar los estados con sus intereses nacionales particulares y por otro lado va a haber objetivos comunes que esos estados pretenden cumplir. Entonces, en estos esquemas, si bien hay objetivos comunes, también se presta especial atención al respeto de las necesidades y aspiraciones particulares de cada estado. También hay que tener en cuenta que las decisiones gubernamentales que tome cada estado, a su vez, tienen un impacto en las decisiones que se adoptarán en común en los órganos de la organización. Es una ida y vuelta entre la organización y los estados que lo integran. Y por el otro lado, en estos esquemas de integración se aspira a lograr una legitimidad mediante la posibilidad de la iniciativa gubernamental por parte de los estados en proyectos o políticas a adoptar y la participación ciudadana. La legitimidad variará en grado, por así decirlo, según el desarrollo de cada esquema de integración o cómo ha sido estructurado. Otro tema importante es el de la supranacionalidad. La supranacionalidad está asociada específicamente a la posibilidad de que las normas que emanan de los órganos de la organización, esto ya lo vamos a desarrollar más cuando veamos derecho originario y derecho derivado en este tipo de procesos, puedan ser aplicados directamente por los estados sin tener que pasar por un procedimiento interno en cada uno de ellos, en el esquema de a través de sus órganos nacionales, em, a los efectos de su ejecución y de su aplicación. Cuanto mayor posibilidad de aplicación directa, mayor autoridad han de gozar los órganos de la organización respecto de los Estados miembros, así como respecto de los nacionales de estos Estados miembros. Ahora, supranacionalidad no debe confundirse con supraestatalidad. La noción de supraestatalidad apunta más bien a la preeminencia del interés comunitario, es decir, del interés común que representa la organización respecto de los intereses de cada estado. Estos procesos de integración cuestan con un régimen jurídico internacional. Y dentro de las normas que lo constituyen se distingue entre el derecho originario y el derecho derivado. El derecho originado está constituido por tratados o acuerdos internacionales celebrados entre los Estados miembros de la organización y que luego deberán pasar por algún procedimiento de aceptación interna según la constitución de cada Estado o la legislación o el régimen jurídico de cada Estado para luego ser ratificado ante el sistema internacional. Pero acá lo que caracteriza el derecho originario es que los mismos estados que integran la organización
directamente establecen estas normas jurídicas a través de tratados y acuerdos firmados por ellos, no por los órganos en principio de la organización. El derecho derivado, en cambio, son los actos emanados de los órganos de la organización que obviamente tienen efectos jurídicos, resoluciones, decisiones directivas, etc. También llamado derecho comunitario. No se trata de tratados internacionales porque no son acuerdos de voluntades celebrados por Estados con efectos jurídicos, sino que son los actos de los órganos del esquema o proceso de integración. Los sistemas de integración o los elementos de este derecho de integración apuntan a dotar a la organización de una estructura institucional que tendrá funciones normativas, ejecutivas, jurisdiccionales o judiciales, que no necesariamente esa estructura ha de responder a la típica división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, con funciones reservadas a cada uno de ellos que no pueden ser de las que no participan los otros. En el caso de los esquemas de integración, de las estructuras institucionales en los procesos de integración, vamos a ver que hay órganos que comparten funciones o que cuentan con funciones de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, hay órganos que comparten funciones legislativas, pero que también a su vez pueden realizar o llevar a cabo funciones de tipo ejecutivo. Todo dependerá de cada tipo de proceso de integración y cómo se ha estructurado. También contarán con órganos técnicos consultivos. El sistema de adopción de decisiones por sus órganos variará, puede ser a través de un sistema de consenso en donde no hay votaciones, sino que se trata de arribar a una decisión, valga la redundancia, consensuada, y donde no debe haber oposición de ninguno de los miembros de la organización o los miembros del órgano que toma la decisión. En el sistema de unanimidad hay votación y en su versión más extrema requiere de la aceptación de la decisión que se adopte por parte de todos de los estados votantes. Hay esquemas más flexibles de unanimidad, pero bueno, no serán tratados aquí. Y luego sí, tenemos el sistema de votación propiamente dicho, en donde se establecerán mayorías simples o calificadas, o un sistema de votación por ponderación de votos. Esto significa que no todos los miembros del órgano han de tener un voto por miembro, sino que el número de votos por miembro puede variar a distintos criterios según el tipo de organización. Así, un Estado o el miembro que integre un órgano, supongamos un órgano asambleario, va a tener 5 votos y otros tendrán solo 1. La supranacionalidad, que es otro elemento del sistema de integración, ya hemos hecho referencia en una anterior filmina. También estos sistemas o procesos de integración presentan sistemas de soluciones de controversias que variarán según cada tipo de proceso de integración y pueden responder a distintas finalidades, naturaleza. Las partes en las controversias pueden variar según cada esquema de integración, así como las medidas para asegurar el cumplimiento de la decisión final.